Antes de que Sodoma fuera destruida, antes de que el silencio mortal se extendiera sobre las aguas densas del Mar Muerto, un ángel descendió a la tierra con la misión más temida que los cielos jamás confiaron a una criatura: borrar la existencia de la humanidad. No era una metáfora, no era simbólico, era el fin, inminente, autorizado y santo. Pero aquel día algo ocurrió que cambió el curso del destino. El cielo se había silenciado. La corrupción de la tierra ya había superado los límites de la misericordia, y la orden celestial había sido emitida. Un ángel con una espada llameante, como el que guardó el camino del árbol de la vida tras el Edén, Génesis 3:24, descendió en gloria y juicio. Su presencia consumía el aire a su alrededor, y su rostro era como un relámpago cubierto de lamento. Este no era un mensajero cualquiera, era un ejecutor del decreto divino, portador de una sentencia final. La tradición judía reconoce la figura de ángeles designados exclusivamente para actos de justicia, aquellos que aparecen en las historias del Éxodo, o como el ángel que mató a 185,000 hombres en 2 Reyes 19:35. Pero en ese momento, al tocar el suelo cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, este ángel se encontró con algo que lo detuvo: el clamor de la creación. El sonido de la vida, aunque corrompida, penetraba su esencia. Vio a niños jugando, ancianos orando, personas que aún respiraban, y vaciló. Aunque portaba la espada de fuego, no la levantó de inmediato. Algo lo movía internamente, como si su misión fuera frenada por una compasión que no venía de él, sino de algo mucho mayor. En 2 Samuel 24:16 se escribe: extendiendo pues el ángel la mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que hacía destrucción entre el pueblo: basta, ahora retira tu mano. Esta escena resuena en el corazón de este misterio: un ángel con orden de destruir y el juicio interrumpido. Contemplaba no solo la maldad, sino la posibilidad de redención. Sus ojos de fuego, capaces de quemar ejércitos, ahora ardían con lágrimas que la tierra no podía ver. El tiempo parecía suspendido y los cielos aguardaban. El ángel cumpliría su misión. El paisaje frente a él ya mostraba señales del juicio: vientos cortantes, el suelo agrietado y la sal acumulándose como si quisiera sofocar la vida. El lugar, hoy conocido como la región del Mar Muerto, aún no había sido formado. Era como si la misma tierra esperara ser moldeada por el decreto de aquel ser. La espada en su mano temblaba, no por miedo, sino por elección. Al mirar al cielo, el ángel suplicó. No rechazaba obedecer, intercedía. Una petición audaz: sellar en lugar de destruir, aislar en lugar de aniquilar, preservar la tierra, pero aprisionar el mal. Era el inicio de una súplica que el cielo jamás había escuchado antes de Moisés. Y en ese instante, lo que parecía ser el fin se convirtió en el comienzo de un nuevo misterio. Pero, ¿quiénes eran esas almas que vio y decidió no destruir? ¿Y por qué, en lugar de matarlas, quiso sellarlas bajo la tierra? En el próximo capítulo, descubre el secreto detrás de las almas que nunca nacieron, y el motivo por el que fueron aprisionadas en el abismo del Mar Muerto. ¿Qué pasaría con un alma que nunca nació, nunca tuvo cuerpo, nunca respiró, pero existe? ¿Y si te dijera que esas almas, suspendidas entre el decreto divino y la materia, aún claman por un destino, incluso sin haber vivido? Muchos conocen la idea de un alma como algo que nace con el cuerpo y continúa tras la muerte. Pero en las Escrituras hay indicios de que las almas pueden existir antes de la carne. En Jeremías 1:5, Dios declara: antes que te formara en el vientre te conocí.
Si el Creador conocía a Jeremías antes de su nacimiento, ¿es posible que otras almas también existan en ese estado preencarnado, no vivas, pero reales? Esta línea de pensamiento también aparece en los escritos de Enoch y en el Talmud. En algunas tradiciones judías antiguas se habla del Guf, el llamado tesoro de las almas, un lugar donde residen todas las almas que aún no han nacido. Cuando el Guf se vacía, según estas tradiciones, el Mesías vendrá. Pero, ¿y si no todas estas almas estaban destinadas a encarnar? ¿Y si algunas fueron preservadas como testigos o selladas para otro propósito? Imagina entonces una multitud de seres que no pecaron ni obedecieron, porque nunca vivieron, no experimentaron elecciones, pero sus esencias fueron tocadas por algún tipo de juicio previo, entidades que llevan potencial, pero jamás oportunidad. No pertenecen al mundo de los vivos ni al de los muertos. Son conciencias congeladas en la eternidad. Quizás por eso el mar muerto fue elegido como su prisión. No mata, porque nada vive allí. Solo impide la vida, como un útero que nunca genera. Un sepulcro para almas que jamás caminaron. La esterilidad de sus aguas representa el eco espiritual de almas en pausa divina, no por castigo, sino por imposibilidad. En Apocalipsis, vemos que no todas las criaturas del juicio salen del infierno. Algunas emergen del abismo. Apocalipsis 9:1-3. Y este abismo no se describe como el Sheol ni el lago de fuego. Es otro lugar, quizás un sello, quizás el mismo mar, un lugar donde las entidades son preservadas para el momento exacto del juicio. Almas que no pueden morir porque nunca vivieron, pero que aún forman parte del gran plan. Quizás estas almas representen una falla en la comprensión humana del tiempo, la justicia y la encarnación. No son aberraciones, son testigos de lo que vendrá. No claman por vida, claman por destino, por un juicio justo, incluso sin historia. Y tal vez por eso el ángel del capítulo anterior no quiso destruirlas. No estaban en el mundo por elección, sino por decreto. Y si estas almas fueron realmente selladas, ¿qué dice eso sobre el lugar que las guarda? En el próximo capítulo, descubre cómo el ángel propuso el nacimiento de un sello y por qué el mar muerto fue elegido para contener lo que el mundo no podía comprender. Cuando el cielo envía juicio, no suele retroceder. Los decretos divinos son absolutos y los ángeles que los ejecutan incuestionables. Pero aquel día un ángel osó hablar y Dios escuchó. Lo que fue pedido en medio del silencio del juicio se convertiría en un pacto espiritual oculto para la humanidad durante milenios. El ángel, aún de pie sobre el valle donde las ciudades serían juzgadas, sentía el peso del mandato celestial en cada fibra de su ser. Su espada llameante, que antes temblaba por la cercanía de la justicia, ahora ardía con otra llama, la de la misericordia. Se postró, no en desobediencia, sino en reverencia, e intercedió ante lo invisible. Su clamor no fue de rebelión, sino de súplica. El cielo se silenció por un instante que pareció 1000 años, y entonces algo que raramente ocurre sucedió. El mandato original fue suspendido, no anulado, sino transformado. El ángel había ofrecido una alternativa: sellar el mal en lugar de destruirlo, aislar lo que corrompía, proteger lo que aún podía florecer. En lugar de una extinción total, nacía allí la idea de una prisión espiritual, un espacio en la tierra donde el juicio reposaría hasta el momento adecuado. Dios, en su soberanía, lo aceptó. Este momento encuentra paralelos bíblicos que lo refuerzan. Cuando Moisés subió al monte y vio a Dios dispuesto a destruir a Israel, intercedió. Se arrepintió el Señor del mal que había dicho que haría a su pueblo, Éxodo 32:14.
Y como ocurrió con Moisés, aquí también un mensajero divino reveló que la misericordia no debilita la justicia, la refina. Punto. El concepto del sello aparece con fuerza en Apocalipsis. En Apocalipsis 7:3, los ángeles son ordenados: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. La idea de retrasar el juicio para permitir un tiempo de preparación es antigua. El ángel que estaba allí frente al valle de destrucción propuso algo similar: que se sellara lo que aún no debía manifestarse. Con la aprobación divina concedida, comenzó el proceso de sellado. Pero no sería un sello físico. No habría cerrojos de hierro ni cadenas visibles. Sería un sello espiritual enraizado en la geografía y el tiempo. Un lugar de la tierra llevaría esta marca, como si el mismo suelo se convirtiera en una cárcel. Y la región donde antes la espada caería, ahora se transformaría en el envoltorio invisible de algo mucho más antiguo que la propia humanidad. El ángel no solo recibió permiso, recibió una misión. Sería el guardián del sello. Aunque la Biblia no lo nombra directamente, muchos estudiosos señalan a Uriel, cuyo nombre significa fuego de Dios, como el posible protagonista de este episodio. Aparece en textos apócrifos como vigilante de la luz y juez sobre los abismos. El mismo ángel que guió a Enoc a través de los misterios de la creación podría haber sido el autor de la propuesta que selló almas entre el tiempo y la eternidad. El cielo lo aceptó. La tierra se silenció, y el mar muerto, que aún era solo una depresión geológica a punto de inundarse, fue elegido como el lugar perfecto. Un espacio sin vida, sin flujo, sin salida. La prisión de las almas olvidadas no sería una celda, sería un eco espiritual de un pacto silencioso entre el ángel y el Creador. Pero si el pacto fue hecho y el sello fue establecido, ¿por qué todo esto permaneció oculto durante tantos siglos? En el próximo capítulo verás cómo el mar muerto fue transformado en un sello espiritual y qué está guardado bajo sus aguas hasta hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mar muerto es tan muerto? Sin vida, sin peces, sin corrientes reales. Pero tal vez la razón no esté solo en su salinidad extrema. Tal vez lo que está sellado allí no permite que la vida habite cerca. Lo que reposa bajo esas aguas no es natural, es espiritual. Tras la aceptación del clamor angelical, se inició la creación del sello, pero no con herramientas humanas ni piedras tangibles. El sello sería forjado con elementos invisibles al ojo común, pero reconocibles en el reino espiritual. Cada parte de la geografía de esa región fue tocada por manos divinas y marcada con propósitos eternos. Lo que era solo una depresión geológica comenzó a convertirse en la cárcel de conciencias olvidadas. No se trataba solo de contener. Era necesario aislar, envolver, enterrar sin destruir. El sello necesitaba ser un límite entre dos mundos, el de los vivos y el de los que nunca vivieron. Una línea entre el tiempo y lo atemporal. Un campo donde el juicio fue contenido por misericordia. Y así, el mar muerto fue transformado en un espejo del juicio diferido. Las aguas comenzaron a ocupar esa grieta lentamente, pero no por procesos naturales. Era como si el cielo llorara sobre la tierra, y esas lágrimas densas estuvieran llenas de sal, juicio y silencio. Los registros geológicos muestran que la región se convirtió en el punto más bajo de la superficie terrestre. Pero la Biblia ve más. En Génesis 14:3 ya aparece como el mar salado, situado en la misma región donde Sodoma y Gomorra serían juzgadas más tarde. Es como si el mismo juicio que cayó sobre esas ciudades hubiera dado al mar su naturaleza. Una naturaleza que repele la vida, que sofoca el movimiento, que conserva la muerte. Por eso,
Cuando Lot huye de la destrucción, no corre hacia el mar. Sube al monte, pues sabía que lo que nacía allí no era un mar de aguas, sino un mar de almas selladas. En la simbología bíblica, el mar siempre ha sido un lugar de misterio y límites. En Apocalipsis se escribe: el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. No porque Dios odie los océanos, sino porque el mar representa el caos, lo desconocido, el espacio entre el juicio y la revelación. Así, el mar muerto pasa a llevar este símbolo vivo. Es la prisión que aguarda la siguiente fase del plan divino. El sello entonces no fue cerrado con candados, fue sellado con el propio silencio del cielo, y el ángel que había intercedido ahora se convertía en guardián. No vigila cuerpos, vigila presencias. Camina sobre las aguas sin hacer ondas, escuchando gemidos que el mundo no puede oír. Sabe que allí abajo existen voluntades adormecidas, clamores que resuenan sin boca, nombres que nunca fueron llamados. Y lo más intrigante, hay indicios de que este sello no está intacto. Fisuras espirituales comienzan a surgir en diferentes momentos de la historia: terremotos, burbujas, grietas en las orillas. Algunos estudiosos sugieren que incluso la formación de azufre en las cuevas circundantes podría ser vestigio de la antigua destrucción, pero también del sello que retiene lo que aún no debe emerger. Y si el mar muerto se seca por completo, como algunos predicen, ¿qué será liberado con él? Si estas aguas esconden una prisión espiritual, ¿qué exactamente está dentro? ¿Qué tipo de alma puede ser sellada sin haber vivido nunca? En el próximo capítulo verás cómo Sodoma, Gomorra y el mar muerto se conectan en un mismo pacto de juicio, memoria y silencio. El juicio más allá de las ciudades, el sello eterno del mar muerto. Sodoma fue destruida por fuego, Gomorra se convirtió en cenizas, pero ¿y si lo que Dios destruyó no fueron solo las ciudades? ¿Y si lo que yace bajo la corteza del mar muerto no son solo ruinas, sino ecos de almas nunca nacidas, selladas en un juicio eterno? La Biblia es clara sobre el destino de Sodoma y Gomorra. Ciudades condenadas por su corrupción, destruidas con azufre y fuego provenientes del cielo. Génesis 24. Sin embargo, el texto bíblico lleva más que un juicio físico. Hay un peso espiritual en esa región que parece nunca haberse disipado. Incluso milenios después, el suelo aún exhala muerte y el aire permanece denso. Algo invisible quedó allí. Judas 1:7 afirma que Sodoma y Gomorra sirvieron de ejemplo al sufrir la pena del fuego eterno. Pero ¿qué eterno sería este si el fuego físico cesó hace miles de años? La respuesta podría estar en lo que fue sellado, no en lo que fue quemado. Las ciudades no fueron solo castigadas, fueron selladas como testimonio de un juicio que aún resuena espiritualmente. Los pecados de estas ciudades se resumen frecuentemente en términos morales, pero Ezequiel 16:49 revela algo más profundo: soberbia, abundancia de pan y desprecio por los necesitados. Esto muestra que la corrupción allí era integral, social, espiritual e incluso existencial. Y por eso, el juicio fue diferente. El lugar del pecado no fue solo eliminado, se transformó en una prisión. La destrucción, según el texto, vino del cielo, pero no cayó de una sola vez. El ángel que había intercedido antes ahora solo observaba, no impidió, porque allí el mal ya se había manifestado por completo. No había nada más que redimir. Así, el juicio cayó en forma de un sello ardiente. Un sello que silenció las voces de la tierra y aprisionó los clamores de quienes nunca vivieron, pero estaban entrelazados con la corrupción de las ciudades.
Es posible que los habitantes de estas ciudades estuvieran influenciados por fuerzas espirituales invisibles. ¿Y si esas personas estaban en contacto con las mismas entidades selladas en el Mar Muerto? ¿Y si los ecos de las almas no nacidas influyeron en los vivos con pensamientos y comportamientos distorsionados? Lo que fue destruido no fue solo carne, fue un canal de corrupción entre dos mundos. Por eso la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Su mirada no fue solo de nostalgia, sino de conexión con algo que aún la ataba a ese lugar. La sal, símbolo de la alianza, la transformó en señal. El mismo sal que cubriría el Mar Muerto como una capa espiritual de contención. Ella se convirtió en parte del sello. Desde entonces, la región permanece silenciosa. Ninguna ciudad fue reconstruida allí. Ninguna civilización prosperó en las orillas del Mar Muerto. Esto no es casualidad. El lugar no está solo maldito, está guardado. El eco de las almas olvidadas aún vibra allí, no como grito, sino como presencia. Y quien pasa cerca puede sentirlo. Lo que está debajo no ha terminado, solo espera. Pero, ¿qué ocurre cuando los sellos espirituales son violados? En el próximo capítulo veremos si el Mar Muerto y sus ecos podrían ser el abismo del Apocalipsis. ¿Y qué sucede cuando se abre? Todo sello tiene un tiempo, toda prisión tiene un límite. Y cuando el Apocalipsis declara que el abismo será abierto, ¿qué realmente subirá? No son solo criaturas simbólicas, sino algo que ha estado enterrado por eras, algo que nunca debería regresar. En Apocalipsis 9:1-3 se revela que una estrella cae del cielo con la llave del abismo, y de allí emergen criaturas como langostas, pero con rostros humanos y poder para atormentar. Esta descripción siempre ha intrigado a los estudiosos. Pero, ¿y si estas entidades no fueran solo simbólicas? ¿Y si representaran las mismas almas olvidadas selladas bajo el Mar Muerto, finalmente liberadas tras milenios de contención? La conexión entre el abismo y las aguas profundas es antigua. En la propia creación, el Espíritu de Dios se cernía sobre el abismo, Tehom, en hebreo. En Jonás 2:6, el profeta dice que descendió hasta los fundamentos de los montes, un posible eco del mismo lugar. La idea de que algo vive o espera bajo las aguas no es nueva, pero en el Apocalipsis se hace evidente. Y esto nos lleva de vuelta al sello establecido en el Mar Muerto. Estas criaturas o conciencias que emergen en el tiempo final no vienen del infierno, no vienen del cielo, proviene de un lugar intermedio, el abismo, un lugar donde están prisioneras, no cuerpos, sino voluntades. Presencias antiguas que nunca tuvieron forma completa, fueron contenidas por misericordia, pero su liberación será juicio. El texto dice que se les dio poder como el de los escorpiones de la tierra. Esta no es una lengua literal de zoología, sino espiritual. El escorpión es símbolo de veneno, dolor, parálisis. ¿Y si el veneno de estas entidades no es físico, sino psicológico, emocional, espiritual? No matan, pero atormentan. No portan armas, pero penetran la mente, el alma, el miedo. Esta descripción encaja con las características de almas que nunca nacieron. No tienen cuerpo, pero tienen memoria. No tienen rostro, pero tienen conciencia. No fueron creadas para vivir, sino para testificar. Y ahora, en medio del fin de los tiempos, testificarán como jueces, no como inocentes. El sonido de estas entidades subiendo del abismo se describe como el ruido de carros de muchos caballos corriendo al combate. Esta metáfora muestra movimiento, velocidad y ruido espiritual. El sello del Mar Muerto, silencioso durante milenios, finalmente se romperá con sonido. Y el mundo entero lo oirá, aunque no entienda de dónde viene.
Por eso, la advertencia es clara. Cuando el sello se rompa, no será solo una apertura física, será un evento espiritual global. Lo que estaba prisionero allí abajo interferirá en los pensamientos, los sueños, la fe. Habrá confusión, engaño, desesperación. No porque el infierno se abra, sino porque algo olvidado ha regresado. Pero, ¿quién está guardando este sello ahora? ¿Y por qué aún no ha sido roto? En el capítulo final descubrirás quién es el guardián oculto del Mar Muerto y qué ocurrirá cuando sea removido del camino. Intercedió, selló, y luego desapareció. El ángel que salvó a la tierra con un gesto de compasión no recibió estatuas, alabanzas ni capítulos enteros en las Escrituras. Simplemente fue olvidado. Pero, ¿y si su silencio es solo una pausa? ¿Y si este ángel aún espera el momento de regresar? A lo largo de la Biblia, los ángeles aparecen con nombres, funciones y glorias. Miguel, el guerrero; Gabriel, el mensajero; Rafael, el sanador. Pero hay uno que se movió entre los mundos con otro rol, el del intercesor silencioso. Aquel que, según antiguas tradiciones, fue responsable de evitar la destrucción total de la tierra en los días de Sodoma y que propuso el sellado de las almas olvidadas. ¿Quién era este ángel? Textos apócrifos y tradiciones judías antiguas señalan a Uriel. Su nombre significa fuego de Dios, y donde el juicio se acerca, Uriel suele estar cerca. En el libro de Enoc, guía al patriarca a través de las cámaras celestiales y revela los destinos de los muertos. Es él quien desvela los misterios de los abismos y las estrellas errantes. Uriel no brilla como los demás, vigila. Y todo indica que fue él el guardián del sello del Mar Muerto. Pero ¿por qué Uriel fue olvidado? Quizás por elección. Un guardián no busca ser recordado, necesita ser olvidado para actuar sin interferencia. Mientras otros ángeles traen mensajes, Uriel permanece en silencio. Y su silencio es la alarma del cielo. Cuando sea llamado de vuelta al centro del escenario, será porque el sello está a punto de romperse. El Apocalipsis nos muestra que los ángeles del juicio no son solo ejecutores, sino activadores de procesos divinos. El ángel que tiene la llave del abismo, Apocalipsis 9:1, no abre por maldad, abre por orden. Y si este fuera el mismo ángel que un día selló, aquel que cerró, ahora será llamado a romper. El ciclo del cielo se completa no con venganza, sino con justicia. Pero hay un detalle aún más profundo. En Apocalipsis 10, 5, 7, un ángel levanta su mano y jura que el tiempo ya no será más. Este momento marca la transición final entre la gracia y el juicio. Y el ángel descrito allí no es nombrado. Se identifica solo por su acción, como Uriel, silencioso, posicionado, preparado. El retorno de este ángel no será en una gloria visible, sino en eventos espirituales que sacudirán los cimientos del mundo. El sello del Mar Muerto comenzará a ceder, no con explosiones, sino con cambios invisibles, sueños extraños, colapsos de paz, perturbaciones en regiones vinculadas a esa geografía sagrada. El ángel regresará, pero no será visto, será sentido. Y cuando esto ocurra, el mundo sabrá que lo que fue sellado por misericordia ahora será revelado por justicia. El ángel que salvó a la tierra volverá no para destruir, sino para completar lo que comenzó. El tiempo de la intercesión habrá terminado, y el tiempo de la revelación habrá llegado. Ahora que conoces esta historia olvidada, compártela. Lleva esta revelación adelante, porque cuando el sello se rompa, muchos desearán haberlo sabido antes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña los próximos capítulos ocultos de la profecía.